policía humilla y arroja brutalmente a una marine latina al suelo, hasta que ella hace una llamada de nivel 1 al FBI y sella en las sombras el castigo que lo va a destruir. El sol caía con fuerza sobre aquel barrio de Las Vegas, sin una sola nube que suavizara la crudeza de la escena. La luz del mediodía lo dejaba todo al descubierto. Las fachadas gastadas, las ventanas entreabiertas, los rostros inmóviles de los vecinos y, en medio de la calle, una injusticia tan brutal que nadie podía fingir que no la estaba viendo. Alma Navarro estaba tendida contra el asfalto caliente, inmovilizada con violencia por un policía que la sujetaba como si no fuera una persona, sino un cuerpo al que había que quebrar delante de todos. Sus manos eran forzadas a la espalda, su respiración salía entrecortada, y cada movimiento de la gente parecía menos un procedimiento y más una demostración pública de poder. Lo insoportable no era solo la agresión, sino la seguridad con la que aquel hombre actuaba, como si el uniforme lo protegiera incluso de la vergüenza, como si en plena luz del día también pudiera abusar de ella sin consecuencias. A ambos lados de la calle, los vecinos observaban en silencio, paralizados por ese miedo antiguo que nace cuando uno entiende que intervenir puede costarle todo. Pero entonces, justo cuando parecía que Alma estaba completamente sometida, ella levantó apenas el rostro, tragó aire con dificultad y dijo algo tan firme, tan inesperado, que por un instante hasta el oficial dudó. Fue un segundo breve, casi invisible, pero suficiente para partir aquella escena en dos. Apriétame una vez más, y vas a desear no haberme tocado. El sol del mediodía caía sin piedad sobre el barrio, y esa luz, lejos de traer calma, volvía todo más cruel. No había sombras donde esconder la vergüenza, ni rincones donde la injusticia pudiera disimularse. Cada ventana abierta, cada escalón, cada mirada detenida sobre la calle, era testigo de lo mismo. Alma Navarro, una mujer de ropa sencilla y manos temblorosas, estaba aplastada contra el asfalto ardiente, mientras un policía la mantenía inmovilizada con una violencia que no necesitaba explicación para resultar monstruosa. Su mejilla rozaba el suelo áspero, sus labios secos buscaban aire, y el metal de las esposas mordía sus muñecas como si quisiera dejar una marca más profunda que el dolor. A unos metros, una bolsa de compras rota dejaba rodar naranjas, latas y un paquete de pan abierto, como si hasta sus cosas hubieran sido condenadas a exhibirse junto con ella. Nadie hablaba. Los vecinos miraban desde las aceras y desde detrás de las cortinas con esa mezcla amarga de rabia y miedo que nace cuando uno entiende que el uniforme no siempre protege, a veces aplasta. El agente no parecía apurado. Al contrario, actuaba con la lentitud insolente de quien disfruta ser obedecido. En su rostro no había duda, no había tensión, no había humanidad, solo esa seguridad helada de quien se cree intocable, porque lleva una placa sobre el pecho y una pistola en la cintura. Alma cerró los ojos un instante, como si buscara reunir dentro de sí los pedazos de algo que no pensaba entregar. El calor del pavimento le quemaba la piel, el peso sobre su espalda le cortaba la respiración, y aún así, en medio de aquella humillación pública, algo en su expresión empezó a cambiar. No fue fuerza, no fue auxilio, fue otra cosa, algo más peligroso, algo que no nacía del cuerpo, sino de la certeza. Entonces abrió los ojos, clavó la vista en un punto imposible del horizonte y murmuró unas palabras tan bajas que al principio parecieron perderse entre el zumbido del verano. Pero el policía sí las oyó. Y lo que escuchó hizo que su mano se tensara apenas, como si, por primera vez desde que había tirado a aquella mujer al suelo, una grieta invisible acabara de abrirse bajo sus propios pies. El oficial sintió aquel murmullo como una astilla clavándose donde no podía arrancársela. No entendió del todo lo que Alma había querido decir, pero sí reconoció algo que le resultó insoportable. Ella no sonaba derrotada. Bajo el peso de su cuerpo, con el rostro marcado por el polvo y el calor pegándole en la nuca como una sentencia, aquella mujer seguía hablando con la calma de quien no está improvisando, sino recordando. Él apretó más fuerte la muñeca izquierda de Alma, como si el dolor pudiera devolverle el control absoluto de la escena, y levantó la voz para que todos lo oyeran. Dijo que ella había intentado resistirse, que era agresiva, que estaba alterando el orden, que su conducta justificaba cada gesto, cada empujón, cada exceso.
Lo dijo con ese tono fabricado de autoridad que tantas veces basta para que la verdad retroceda unos pasos. Algunos vecinos bajaron la mirada. Otros apretaron los labios. Una anciana, desde su porche, se persignó despacio como si ya conociera demasiado bien el final de historias como esa. Pero Alma no le regaló ni un gemido. Respiró hondo, con dificultad, y volvió apenas la cabeza lo suficiente para mirar de reojo la patrulla estacionada junto a la acera. La puerta del conductor seguía abierta. En el tablero, invisible para casi todos, algo parpadeaba con una luz pequeña y constante. El oficial siguió hablando, cada vez más alto, cada vez más rígido, porque empezaba a sentir que el silencio del barrio ya no jugaba a su favor. Había una diferencia sutil, pero real. Antes era miedo, ahora empezaba a ser atención. Los niños que minutos antes miraban desde lejos fueron jalados hacia adentro por sus madres. Un joven sacó el celular, aunque todavía no se atrevía a levantarlo del todo. Un hombre con uniforme de repartidor dio un paso al frente, luego otro, y se quedó inmóvil, como si aún estuviera decidiendo qué clase de cobarde quería ser ese día. Alma cerró los dedos sobre el polvo caliente, como si tocara una promesa enterrada bajo la calle. Y entonces dijo algo más, esta vez con una claridad imposible de ignorar. No habló al policía, no habló a los vecinos. Habló como si se dirigiera a alguien ausente, a alguien que ya estaba viniendo, a alguien cuyo nombre no necesitaba pronunciar porque bastaba con la certeza de su llegada. Y cuando el agente siguió la dirección de su mirada y entendió por fin hacia dónde apuntaba aquella amenaza tranquila, un hilo de sudor frío le descendió por la sien, pese al sol implacable que incendiaba la tarde. El barrio entero pareció inclinarse hacia ese instante, como si hasta el aire hubiera decidido escuchar mejor. El oficial aflojó apenas la presión, no por compasión, sino por esa punzada incómoda que aparece cuando una certeza empieza a resquebrajarse. Siguió fingiendo firmeza, enderezó la espalda, ajustó la mandíbula y lanzó una mirada rápida hacia la patrulla, intentando que el gesto pareciera casual. Pero Alma lo vio. Lo vio en ese movimiento breve, casi imperceptible, con el que un hombre descubre que ya no domina del todo aquello que creía tener sometido. Y entonces sonrió, no con alegría, no con desafío abierto, sino con esa tristeza serena de quien lleva demasiado tiempo esperando que el abusador cometa por fin el error suficiente. El agente volvió a sujetarla con violencia y ordenó que dejara de hablar. Su voz sonó más áspera que antes, más alta, más necesitada. Repitió que estaba bajo arresto, que cualquier palabra adicional empeoraría su situación, que todos debían retroceder. Pero el eco de sus órdenes ya no caía igual sobre los vecinos. Algo estaba cambiando. Una mujer joven, con un niño de la mano, dio un paso hasta el borde de la acera sin apartar la vista. El repartidor, que había dudado, levantó por fin el teléfono y empezó a grabar. Desde una ventana del segundo piso, alguien gritó que aquello no era necesario, que la estaban lastimando. Fue una frase corta, temblorosa, pero bastó para romper el pacto de silencio que hasta entonces había protegido al uniforme. El oficial giró la cabeza con furia hacia la voz, y en ese segundo, Alma aprovechó para incorporarse apenas sobre un hombro, lo suficiente para que su voz saliera más clara, más limpia, más peligrosa. «No mires a ellos», dijo entre respiraciones cortadas. «Mira tu tablero». El mundo no se detuvo, pero pareció hacerlo. El agente no respondió, no pudo, porque de pronto recordó, con una nitidez brutal, lo que había olvidado apagar al salir del coche. No era solo una luz, no era solo un detalle, era el tipo de descuido que, en manos equivocadas, podía convertirse en ruina. Un sudor distinto empezó a correrle por la espalda, no el del calor, sino el del miedo. Alma cerró los ojos un instante, como si saboreara el giro del destino antes de nombrarlo del todo. Y cuando volvió a abrirlos, ya no parecía una mujer aplastada contra el suelo, sino alguien que, aún desde abajo, acababa de poner a temblar lo único que aquel hombre realmente amaba, su impunidad. El oficial tragó saliva con una discreción torpe, como si creyera que nadie podía notar el pequeño derrumbe que empezaba a abrirse dentro de él. Pero sí se notaba. Se veía en la rigidez excesiva de sus hombros, en la forma brusca con la que soltó una orden sin sentido a los curiosos, en ese esfuerzo desesperado por recuperar un dominio que ya no descansaba en la fuerza, sino en la apariencia.
Dio medio paso hacia la patrulla sin soltar del todo a Alma, y en ese movimiento contradictorio quedó expuesto algo que el barrio entendió al instante. Tenía miedo de lo que había dentro de su propio coche. La luz del tablero seguía encendida, mínima, insistente, como un ojo abierto en medio del metal. El repartidor alzó más el celular. La mujer del niño se cubrió la boca. Desde otra ventana alguien gritó que siguieran grabando. Y Alma, todavía con las muñecas presas, con el polvo pegado al sudor y el pecho subiendo y bajando a duras penas, dejó escapar una exhalación lenta que no sonó a derrota, sino a paciencia cumplida. «Ahora sí estás entendiendo», murmuró, con esa voz baja que obligaba a acercarse para oírla, y que por eso mismo parecía tener más poder. El oficial giró de golpe hacia ella, intentando ahogar aquellas palabras antes de que se volvieran contagiosas. Le dijo que se callara, que nadie iba a creerle, que todo lo ocurrido estaba justificado, pero ya no sonaba como un hombre convencido de su versión. Sonaba como alguien que necesitaba que los demás la aceptaran antes de que se le deshiciera entre los dedos. El barrio, que unos minutos antes solo observaba, empezó a respirar distinto, como cuando en una iglesia alguien da el primer amén y, sin saber cómo, la fe de los demás se despierta detrás. No era valentía completa todavía, era algo previo, una vibración, una sospecha compartida de que la escena que estaban viendo no terminaría como tantas otras. Alma alzó apenas el rostro y clavó la mirada en el reflejo del parabrisas. En él, invertido por la luz, se alcanzaba a ver el pequeño dispositivo adherido al interior, registrándolo todo con la frialdad de las máquinas que no sienten miedo ni obedecen insignias. El oficial también lo vio, y en ese momento comprendió que ya no estaba luchando contra una mujer esposada, sino contra cada segundo que había quedado atrapado allí, latiendo en silencio, esperando el instante exacto para volverse prueba. El tiempo, que hasta hacía un momento parecía avanzar con la brutal indiferencia del sol sobre el concreto, comenzó a moverse de otra manera, más lento, más denso, como si cada respiración de los presentes estuviera suspendida del mismo hilo. El oficial soltó por fin a Alma lo suficiente para incorporarse por completo, pero no lo hizo con dignidad, sino con la torpeza contenida de quien intenta cubrir una grieta antes de que todos vean cuán profunda es. Se pasó una mano por la frente, respiró por la nariz y lanzó una amenaza al aire, dirigida a nadie y a todos. Ordenó que apagaran los teléfonos, que dejaran de grabar, que se alejaran si no querían meterse en problemas. Sin embargo, esas palabras ya no cayeron como mandatos, cayeron como piedras en un pozo sin eco. Nadie obedeció. El repartidor mantuvo el celular firme. La mujer con el niño no retrocedió. La anciana del porche dejó de persignarse y lo miró con una dureza vieja, nacida de demasiados abusos vistos y demasiado silencio tragado. Alma, todavía en el suelo, apoyó una rodilla, luego la otra, y se incorporó apenas lo necesario para sentarse sobre el asfalto. Las esposas seguían cerradas sobre sus muñecas. Su respiración seguía quebrada, pero en su rostro había aparecido algo que desconcertaba más que cualquier grito: compostura, como si el dolor ya no fuera el centro de la escena, como si la humillación hubiera dejado de pertenecerle a ella y hubiera empezado, lentamente, a cambiar de dueño. El oficial quiso acercarse otra vez, quizá para obligarla a callar, quizá para arrancarla de aquel centro invisible desde el que empezaba a dominar la calle, sin levantarse siquiera, pero dudó, y esa duda fue vista por todos. Fue pequeña, sí, apenas un titubeo entre un paso y otro, pero en un hombre acostumbrado a mandar sin vacilar, una duda equivale a una confesión. Alma alzó la vista hacia él con una serenidad que resultaba casi insoportable. No hablaba como alguien que esperaba ayuda. Hablaba como alguien que ya la había convocado. «No te preocupes», dijo, con los labios resecos y la voz todavía herida. «No hace falta que lo expliques tú. Lo va a explicar la grabación». Y entonces, por primera vez desde que la tiró al suelo, el agente dejó de parecer una figura de autoridad bajo el sol del mediodía, y empezó a parecer solo un hombre atrapado en el preciso instante en que la verdad, después de mucho esperar, decide encenderse sola. Las palabras de Alma no retumbaron por ser fuertes, sino por ser exactas. Cayeron en medio de la calle con el peso de una llave girando dentro de una cerradura vieja, abriendo de golpe algo que llevaba demasiado tiempo cerrado.
El oficial se quedó inmóvil un segundo más de lo razonable, y esa inmovilidad fue peor para él que cualquier acusación, porque el barrio supo leerla. Supo reconocer ese silencio breve, espeso, con el que a veces el poder admite, sin querer, que acaba de ser alcanzado. El sol seguía golpeando las paredes despintadas, el aire olía a polvo caliente y gasolina, y aún así, por encima de todo, empezó a sentirse otra cosa, una expectativa eléctrica, casi sagrada, como si la verdad hubiera entrado por fin en la escena y todos intuyeran su presencia sin verla todavía. El agente intentó recomponerse, dio un paso hacia la patrulla, pero al notar varios teléfonos apuntándolo, cambió de idea con una brusquedad evidente. Volvió hacia Alma y quiso alzarla del brazo, obligarla a ponerse de pie, sacarla de aquel centro simbólico donde seguía dominando sin moverse. Ella soltó un quejido, sí, pero no bajó la mirada. Y ese detalle, mínimo y feroz, se clavó en los vecinos como una chispa, porque no era solo una mujer resistiendo, era algo más amplio, más antiguo, era la imagen entera de quienes han sido empujados al suelo y, aún así, encuentran un modo de mirar hacia arriba sin pedir permiso. La anciana del porche dio un paso al frente, luego otro. Su voz salió rota por los años, pero firme como una campana vieja. Dijo que había visto todo, que aquella mujer no había atacado a nadie, que el policía la había tirado al piso como si quisiera darle una lección y no hacer justicia. Después habló el repartidor, luego la mujer del niño. No fueron discursos heroicos, fueron frases cortas, temblorosas, humanas, y por eso mismo resultaron devastadoras. Una verdad dicha por una multitud asustada vale más que 1000 informes escritos para ocultarla. El oficial miró alrededor y descubrió, demasiado tarde, que el barrio ya no estaba compuesto por testigos aislados, sino por una sola conciencia despierta. Quiso decir algo, quiso imponer de nuevo su relato, pero antes de que encontrara las palabras correctas, del interior de la patrulla brotó un sonido seco, un pitido breve, casi mecánico, que para cualquiera habría sido insignificante, y que para él sonó como el primer golpe de tierra cayendo sobre una tumba recién abierta. Aquel pitido no duró más que un instante, pero en la mente del oficial se extendió como una grieta atravesando vidrio. No era un ruido fuerte, ni alarmante para los demás, apenas una señal electrónica perdida entre el murmullo del barrio y el zumbido del calor. Sin embargo, para él tuvo el peso insoportable de una confirmación. El sistema seguía activo, la cámara seguía viva, y cada segundo transcurrido desde que había puesto sus manos sobre Alma, estaba guardado en algún lugar que ya no podía controlar con la simple arrogancia de una orden. Trató de disimular el sobresalto carraspeando, endureciendo el rostro, empujando la escena de nuevo hacia el guión de siempre. Dijo que todos estaban interfiriendo en un procedimiento oficial. Dijo que la acusada había mostrado conducta agresiva. Dijo que las apariencias engañaban, pero mientras hablaba, sus ojos volvían una y otra vez, traicionándolo, hacia la patrulla. Alma lo observó con una lucidez que daba miedo. Seguía sentada sobre el asfalto, esposada, con el cuerpo dolorido y la respiración irregular, pero había algo en ella que ya no pertenecía a la víctima de unos minutos atrás. Era como ver una llama resistiendo en medio del viento. Pequeña, sí, pero imposible de apagar sin quemarse. «Ahora entiendes por qué no grité», dijo al fin, alzando apenas la barbilla. La frase cayó con una calma tan limpia que los vecinos guardaron silencio. No necesitaba convencerlos. Solo necesitaba que todo quedara donde no pudieras borrarlo. El oficial quiso acercarse a la puerta del coche, quizá para apagar el dispositivo, quizá para arrancarlo, quizá para aferrarse a la ilusión de que todavía existía una salida. Pero el repartidor se movió antes. No tocó a la gente, no cruzó el límite, solo dio un paso firme y levantó más el teléfono, dejando claro que también ese intento quedaría registrado. Entonces ocurrió algo todavía más grave para el hombre del uniforme. Comenzó a perder no solo el control, sino el ritmo. Y cuando la autoridad pierde el ritmo delante de todos, empieza a parecerse demasiado a la culpa. Desde una esquina, una voz masculina gritó que ya habían llamado a asuntos internos. Otra aseguró que también venía un abogado de oficio. Nadie sabía si era cierto, pero en ese momento la certeza dejó de importar tanto como el efecto, porque el policía, al escuchar aquellas palabras,
sintió que el sol ya no caía sobre el barrio, sino directamente sobre él, iluminando justo aquello que llevaba años aprendiendo a esconder. El agente sintió cómo algo invisible empezaba a cerrarse a su alrededor, no como unas esposas de metal, sino como un cerco hecho de miradas, memoria y tiempo acumulado. Hasta hacía pocos minutos, aquella calle había sido solo otro escenario común. Casas humildes, vecinos cansados, un uniforme imponiéndose sobre una mujer sola. Nada extraordinario, nada que no pudiera enterrarse después bajo un informe bien redactado. Pero ahora cada detalle estaba cambiando de sitio, como si la verdad hubiese decidido reordenar la escena delante de todos. Alma seguía sentada en el suelo, con las manos apresadas a la espalda y el polvo adherido al rostro, pero ya no parecía pequeña. El dolor seguía en su cuerpo, sí, visible en la forma en que tomaba aire, en el temblor intermitente de sus hombros, en el ardor que le subía por las muñecas. Sin embargo, había dejado de ser el centro. Lo que dominaba ahora era otra cosa, una quietud terrible, una certeza que la envolvía como una armadura silenciosa. El oficial quiso volver a hablar, pero su voz salió mal calibrada, demasiado alta al principio, quebrada al final. Amenazó con detener a quien siguiera grabando. Dijo que todos estaban cruzando una línea. Dijo que aquello tendría consecuencias, pero nadie retrocedió. Y en esa falta de obediencia comenzó a revelarse la verdadera dimensión de su miedo. Porque el poder no se agota solo cuando lo desafían, se agota cuando deja de ser creído. La mujer del niño avanzó otro paso y, sin levantar la voz, dijo que había visto cómo Alma solo había intentado recoger sus compras cuando él la empujó. El repartidor añadió que no había habido forcejeo previo. Desde una ventana, un muchacho gritó que llevaba grabando desde antes de que la tiraran al piso. Las frases se unieron como gotas hasta formar una corriente. Nada heroico, nada ensayado, solo fragmentos de verdad encontrándose unos a otros. El oficial miró alrededor como quien busca una salida en una habitación que conocía bien, y descubre, de pronto, que todas las puertas cambiaron de lugar. Alma levantó los ojos hacia él, y en su expresión no había triunfo, sino una tristeza inmensa, casi compasiva, como si estuviera viendo no solo al hombre que la había humillado, sino al sistema entero que lo había convencido de que jamás tendría que responder por ello. Entonces inclinó apenas la cabeza y pronunció una frase tan serena que sonó peor que una condena. Todavía estás a tiempo de dejar de mentir. Y fue precisamente esa posibilidad, la de tener que elegir entre admitir o hundirse, la que le deformó el rostro al oficial como si acabara de ver acercarse algo mucho más peligroso que una denuncia. La amenaza que se dibujó en el rostro del oficial no fue inmediata ni limpia. Apareció como aparecen las grietas en una pared vieja, primero finas, casi invisibles, y luego imposibles de ignorar. Sus ojos recorrieron la calle con una rapidez desesperada, buscando apoyo en alguna mirada dócil, en algún gesto de miedo, en cualquier resto del antiguo orden que minutos antes le pertenecía. Pero ya no estaba allí. El barrio seguía siendo el mismo en apariencia, las fachadas descoloridas, los autos estacionados bajo el sol, las bolsas del supermercado desparramadas junto a la acera. Y, sin embargo, algo esencial había cambiado. La escena ya no giraba alrededor de su autoridad, sino de su nerviosismo. Cada palabra suya empezaba a sonar como defensa antes que como mando. Cada movimiento, como reacción antes que como control. Alma, todavía sentada sobre el asfalto abrasador, lo veía con una lucidez dolorosa. Sentía las muñecas arder, la espalda rígida por el peso que había soportado, el sabor metálico del miedo aún mezclado con el polvo en su garganta. Pero no apartó la vista. Había llegado demasiado lejos para concederle al terror el último privilegio. El oficial dio un paso hacia la patrulla y esta vez nadie necesitó instrucciones. Varios teléfonos se alzaron al mismo tiempo, como si una voluntad común hubiera bajado sobre la calle. Un hombre desde el otro extremo gritó que no tocara nada. Alguien más dijo que todo debía quedar como estaba. Una adolescente, temblando pero sin bajar el brazo, grababa con los 2 pulgares pegados al celular como si sostuviera una verdad frágil que no podía dejar caer. El agente se detuvo en seco. Fue un instante mínimo, pero devastador, porque entonces comprendió que ya no lo observaban como se mira a una autoridad, sino como se vigila a un sospechoso.
El sol golpeó con más fuerza el parabrisas y por un segundo el reflejo mostró, nítido, el interior del coche, la cámara adherida, la pantalla encendida, el registro latiendo mudo dentro del tablero. Alma siguió esa imagen con los ojos y después volvió a mirarlo a él. No sonrió. No hizo falta. «Te equivocaste de mujer», dijo con una calma tan profunda que heló incluso a quienes no entendían todavía todo lo que estaba en juego. No era una frase de orgullo. Era una sentencia nacida del cansancio, de la memoria, de algo antiguo que por fin dejaba de agachar la cabeza. Y el oficial, al oírla, sintió algo que no había sentido en años, la posibilidad real de que aquella calle humilde, a plena luz del día, se convirtiera en el lugar exacto donde su impunidad empezara a morir. Fue en ese punto, cuando todos esperaban que Alma se limitara a resistir y guardar silencio, que ocurrió lo impensable. Lentamente, con un esfuerzo que parecía arrancado del fondo mismo de su dolor, se puso de pie, no del todo erguida, porque el cuerpo aún le reclamaba cada golpe del asfalto y cada tirón de aquellas manos brutales, pero sí lo suficiente para que el barrio entero pudiera verla ya no como una mujer sometida, sino como una presencia imposible de aplastar. Las esposas seguían cerradas sobre sus muñecas, el polvo seguía pegado a su mejilla, el sudor le bajaba por la sien con la lentitud amarga del desgaste. Y aún así, cuando alzó el rostro hacia el oficial, fue él quien pareció más pequeño bajo la luz del mediodía. Nadie dijo una palabra. El reparto del miedo había cambiado de dueño. Alma dio un paso corto, apenas el espacio que las limitaciones de su cuerpo le permitían, y luego otro, hasta quedar frente a él con una cercanía que lo obligó a retroceder medio talón sin darse cuenta. Fue un gesto mínimo, casi invisible, pero devastador, porque el hombre que minutos antes la había empujado al suelo como si no valiera nada, acababa de ceder terreno delante de todos. Ella lo miró a los ojos y no hubo odio en su expresión. Eso fue lo más inquietante. Había algo peor, claridad. Una claridad triste, afilada, como la de quien ya no lucha por salvar su orgullo, sino por desenterrar una verdad que lleva demasiado tiempo enterrada bajo botas, informes y versiones fabricadas. «Mírame bien», dijo con la voz baja pero firme, obligándolo a escucharla sin el refugio del grito. «No soy el error que pensaste que podías borrar». El oficial tensó la mandíbula. Quiso interrumpirla. Quiso recordarle que seguía bajo arresto. Quiso recomponer la jerarquía rota con alguna orden hueca, pero las palabras no le salieron a tiempo. Alma inclinó apenas la cabeza y frente a todos hizo algo que ningún cálculo del uniforme había previsto. Recitó de memoria el número de placa del agente, luego la hora exacta en que la había detenido, luego la frase insultante que él le había dicho antes de empujarla, palabra por palabra, sin vacilar, como si cada segundo de aquella humillación hubiera quedado grabado en ella con una precisión más letal que cualquier cámara. Y mientras los vecinos absorbían aquello con un silencio de estallido contenido, el oficial entendió que la mujer a la que había querido quebrar no solo lo estaba enfrentando, lo estaba reconstruyendo delante de todos, pieza por pieza, para luego hacerlo caer. Las palabras de Alma no cayeron como una defensa, sino como una demolición precisa. Cada dato que pronunciaba desarmaba una capa del uniforme, no la tela ni la placa, sino esa coraza invisible de impunidad con la que el oficial había entrado en la calle creyéndose dueño del relato. El número de placa, la hora exacta, el insulto, la forma en que él le había torcido el brazo antes de arrojarla al suelo. Nada sonaba improvisado, nada nacía de la rabia ciega. Era peor, sonaba a memoria limpia, a una verdad que no necesitaba adornarse para ser devastadora. El agente intentó sonreír con desprecio, pero el gesto le salió torcido, sin convicción, como una máscara mal colocada sobre un rostro que ya empezaba a hundirse. Dio un paso adelante, tratando de recuperar el espacio perdido, pero Alma no retrocedió. Se mantuvo ahí, esposada, herida, con la respiración aún inestable, y aún así inmensamente más firme que él. Los vecinos lo sintieron. Se percibía en la tensión del aire, en la manera en que nadie apartaba la vista, en el silencio exacto que se forma cuando una multitud comprende que está presenciando el instante en que una mentira poderosa empieza a deshacerse desde adentro. «Diles también», continuó Alma sin levantar la voz, «lo que me preguntaste antes de tocarme. Diles por qué te molestó tanto que no bajara la mirada».
El oficial abrió la boca, pero no encontró respuesta. O quizá la encontró y entendió que decirla sería peor, porque en esa pregunta escondida, en ese detalle que hasta entonces solo les pertenecía a ellos dos, había algo más profundo que un abuso aislado. Estaba el desprecio, la necesidad de castigar no un crimen, sino una dignidad, la necesidad de recordarle a una mujer humilde, frente a todo el barrio, cuál era su lugar según los ojos del poder. El repartidor murmuró una maldición entre dientes. La anciana del porche negó con la cabeza, despacio, como quien por fin ve confirmado un dolor que lleva décadas reconociendo. Desde la ventana del segundo piso, alguien gritó que dijera la verdad. Entonces, Alma dio el golpe final de aquella primera inversión, uno que nadie había previsto. Se volvió apenas hacia los vecinos y con una serenidad dolorosa, les pidió que recordaran cada segundo, cada frase, cada gesto, porque no estaba luchando solo por ella. Hoy soy yo, dijo, pero ustedes saben que esta calle ya ha visto esto antes. Y en cuanto esas palabras tocaron a la multitud como una chispa cae sobre pasto seco, el rostro del oficial cambió por completo. Ya no estaba frente a una acusada. Estaba frente a la memoria entera de un barrio que acababa de despertar. Aquellas palabras no pasaron por la calle, la atravesaron. Hoy soy yo. Pero ustedes saben que esta calle ya ha visto esto antes. Nadie respondió de inmediato. Y, sin embargo, todo respondió. El silencio cambió de densidad, como si de pronto cada pared guardara nombres, escenas, abusos, disculpas oficiales vacías, puertas cerradas, denuncias perdidas. El oficial lo sintió antes incluso de entenderlo. Sintió que ya no peleaba contra una mujer esposada, ni contra varios teléfonos levantados, ni siquiera contra la cámara olvidada dentro de la patrulla. Peleaba contra algo más antiguo y más peligroso. La coherencia de los hechos cuando por fin se unen. Intentó recomponerse a través de lo único que todavía creía dominar, la aversión. Dijo que Alma había sido conflictiva desde el primer segundo. Dijo que había puesto resistencia. Dijo que él había seguido protocolo. Pero Alma, con el rostro encendido por el sol y el cansancio, giró apenas la cabeza como quien escucha una canción vieja y cansada, y comenzó a desmontarlo sin prisa. Primero señaló la contradicción más obvia. Si ella había intentado atacarlo, ¿por qué no había una sola marca en sus brazos, en su cuello, en su uniforme, más allá del polvo que él mismo se había llevado al tirarla al suelo? El barrio miró. Era cierto. La tela seguía intacta. Ni un botón roto, ni una rasgadura. Luego dejó caer la segunda pieza, más fina, más letal. Si de verdad todo había sido un procedimiento justificado, ¿por qué el agente había pasado más tiempo mirando la patrulla que vigilándola a ella? Varios vecinos asintieron de inmediato, porque lo habían visto, una y otra vez, girar la vista hacia ese tablero encendido, como quien teme más a una máquina honesta que a una persona indefensa. Y entonces llegó la tercera, la que terminó de abrir la grieta. Alma recordó en voz alta que sus compras estaban aún desparramadas en el lugar exacto donde él la había interceptado. Pan sin recoger, naranjas rodando hasta la cuneta, una lata abollada junto al bordillo. Si yo venía atacando a alguien, preguntó con una calma que dolía. ¿En qué momento dejé caer todo eso y seguí con las manos llenas? Nadie necesitó que rematara la lógica. La mentira comenzó a verse como un traje mal cosido, tirante en los hombros, flojo en las costuras, incapaz de sostenerse bajo la luz. El oficial quiso responder, pero ya no estaba discutiendo hechos. Estaba intentando tapar 3 agujeros abiertos al mismo tiempo. Y por cada palabra que buscaba, el barrio entendía un poco más que la verdad no estaba apareciendo por milagro. Estaba apareciendo porque él mismo la había dejado regada por toda la escena. El oficial intentó sostenerse en pie sobre los restos de su relato, pero ya no tenía dónde afirmarse. Las 3 contradicciones que Alma había dejado al descubierto no eran solo detalles sueltos. Juntas formaban una imagen imposible de negar. Eran como 3 golpes secos sobre una puerta vieja. El primero la afloja, el segundo la abre, el tercero la arranca de los goznes. La calle lo comprendió de inmediato. Nadie necesitaba estudios ni leyes para reconocer cuando una historia deja de respirar. El uniforme de la gente seguía limpio donde debería haber señales de forcejeo. Su mirada seguía escapándose hacia la patrulla como un animal asustado vuelve al lugar donde escondió algo. Y las compras de Alma
esparcidas a pocos pasos, seguían contando una versión más honesta que cualquier informe futuro. El pan abierto sobre el concreto, las naranjas detenidas contra la cuneta, la lata abollada brillando al sol como un testigo mudo. Todo estaba allí, todo hablaba, todo lo contradecía. El oficial abrió la boca, la cerró, volvió a intentarlo. Dijo que los hechos podían parecer distintos desde afuera. Dijo que la gente no entendía la presión de su trabajo. Dijo que había actuado por seguridad, pero sus frases empezaron a sonar como tablas lanzadas al mar, por alguien que ya sabe que el barco se está hundiendo. Alma lo dejó hablar unos segundos, no para concederle espacio, sino para que todos vieran cómo la mentira, cuando pierde estructura, empieza a delatarse sola. Después alzó apenas el mentón y remató con la lógica más simple, la más humana, la más demoledora. Recordó que él jamás le pidió identificación antes de empujarla. Jamás le explicó el motivo del arresto antes de torcerle los brazos. Jamás le hizo una sola pregunta que sonara a procedimiento. Lo primero que hizo fue humillarla. Lo segundo, callarla. Lo tercero, construir una historia encima. Esa secuencia cayó sobre el barrio como una campana oscura. Porque ya no se trataba de si el agente había exagerado. Se trataba de algo peor. Había decidido castigar primero y justificar después. La anciana del porche soltó un «Dios mío», casi sin aire. El repartidor bajó el celular solo un instante, como si necesitara procesar la claridad brutal de aquello. La mujer con el niño lo abrazó más fuerte, y Alma, con las manos aún esposadas y el cuerpo todavía atravesado por el dolor, se mantuvo en pie como una verdad que por fin había encontrado cuerpo. Entonces el oficial miró de nuevo hacia la patrulla, esta vez con un miedo ya imposible de esconder, porque comprendió que si la lógica del barrio había empezado a derrotarlo de ese modo, lo que estaba por salir de esa grabación podía terminar de destruirlo. El miedo del oficial dejó de ser una sospecha y se volvió visible, casi material, como si el sol estuviera iluminando por fin la forma exacta de su derrumbe. Durante un segundo nadie se movió, ni los vecinos, ni Alma, ni siquiera el aire que parecía vibrar sobre el asfalto caliente. Entonces, desde el asiento delantero de la patrulla, volvió a encenderse aquella pequeña pantalla con un destello más claro, y esta vez varios ojos la siguieron al mismo tiempo. No hacía falta acercarse demasiado para comprender que allí adentro había algo más que una cámara olvidada. Había memoria, registro, una secuencia completa que no dependía del miedo de los testigos ni de la habilidad del agresor para cambiar palabras en un informe. El oficial dio un paso instintivo hacia el coche, pero el barrio reaccionó antes, no con violencia, sino con esa firmeza colectiva que nace cuando demasiadas personas entienden a la vez que están frente al momento decisivo. «No toque nada», gritó alguien desde la acera. «Déjelo como está», dijo otra voz. El agente se detuvo, atrapado entre el impulso de borrar y la certeza de que cualquier intento por hacerlo sería, por sí mismo, una confesión. Alma lo observó con el pecho todavía agitado, con las muñecas ardiendo dentro del metal, y por primera vez permitió que una verdad más grande saliera completa. «No es solo la cámara del tablero», dijo, clavando la mirada en él. «Tu radio estaba abierto cuando me tiraste al suelo». Aquella frase cayó como una piedra lanzada al centro de un vidrio ya resquebrajado. El oficial parpadeó, demasiado. Apenas un segundo, pero suficiente. Alma continuó, despacio, sin adornos, como quien saca del fuego una prueba que sabe intacta. Explicó que, mientras él la sujetaba, alcanzó a oír una voz al otro lado de la frecuencia preguntándole por qué había detenido a la mujer de las bolsas, y que él, creyéndose fuera de peligro, respondió algo que jamás debió quedar registrado, que a veces esa gente solo entendía cuando se les enseñaba en el piso. Nadie respiró. El insulto no estaba completo, pero no hacía falta. El veneno se reconocía igual. El oficial abrió la boca con el gesto seco del que quiere negar antes de pensar. Pero ya era tarde, porque la revelación no solo hablaba de brutalidad, hablaba de intención, de desprecio, de castigo deliberado. Y mientras la calle entera absorbía el peso de esa frase como si el mismo barrio acabara de escuchar en voz alta lo que llevaba años sospechando en silencio, el rostro de la gente se vació por completo, como si al fin entendiera que la verdad no venía sola, venía con testigos, con registro,
y con una herida demasiado antigua como para volver a enterrarla. La calle no estalló, y justamente por eso, el golpe fue más brutal. Porque cuando una verdad demasiado grande aparece, a veces no provoca gritos al principio, sino un silencio tan pesado que parece doblar el aire. Eso fue lo que ocurrió. El barrio entero quedó suspendido en una quietud insoportable, como si cada persona necesitara un segundo más para acomodar dentro del pecho lo que acababa de oír. Esa gente, dos palabras dichas con la naturalidad podrida con la que se dicen las cosas que llevan demasiado tiempo viviendo dentro de alguien. Ya no era solo una escena de abuso, ya no era solo una detención violenta, era la evidencia desnuda de una mirada enferma, de una superioridad asumida, de un desprecio tan viejo que había dejado de esconderse, incluso cuando hablaba por radio. El oficial intentó negar. Claro que lo intentó. Dijo que la estaban malinterpretando. Dijo que Alma estaba confundida por el shock. Dijo que la frecuencia de radio a veces se cruzaba, que cualquiera podía haber dicho cualquier cosa. Pero sus explicaciones llegaron tarde y mal, como paraguas abiertos después de la tormenta. Nadie las recibió, porque algo en su voz había cambiado para siempre. Ya no sonaba firme, ni molesta, ni autoritaria. Sonaba cercada. Alma lo miró sin pestañear. A esas alturas, el dolor de sus muñecas, el ardor en las piernas, la opresión todavía viva en la espalda, todo seguía ahí, pero ya no la dominaba. Ahora era él quien parecía respirar desde un lugar demasiado estrecho. Desde la ventana del segundo piso, una mujer comenzó a llorar en silencio, no por sorpresa, sino por reconocimiento, como quien escucha por fin en boca ajena aquello que ha presentido toda la vida sin poder probarlo. La anciana del porche bajó lentamente los escalones y se quedó a mitad de la acera, con las manos apretadas una contra otra, mirando a la gente como si estuviera viendo no solo a un hombre, sino a una cadena entera de humillaciones repitiéndose a través de los años. El repartidor mantuvo el celular arriba, pero sus ojos ya no tenían solo indignación, tenían memoria, y Alma, de pie bajo el sol más duro, esposada todavía, dejó caer la frase que terminó de volver irrespirable la escena. No fue un accidente, no fue un mal día. Hiciste exactamente lo que crees que puedes hacer cuando piensas que nadie va a detenerte. El oficial bajó la vista apenas un instante, solo uno, pero bastó, porque a veces un hombre puede seguir mintiendo con la boca, mientras los ojos ya empiezan a confesar aquello que está a punto de condenarlo. Y fue entonces, en medio de ese silencio que ya pesaba como una sentencia antes del juicio, cuando el destino decidió hacer algo que ningún informe, ningún uniforme y ninguna mentira podían prever. Al final de la calle apareció una mujer caminando despacio, apoyada en un bastón fino, con un sombrero claro, protegiéndole el rostro del sol. Nadie le prestó atención al principio. Parecía una vecina más, una presencia tardía atraída por el alboroto. Pero cuando avanzó lo suficiente para quedar a la vista del oficial, el color se le fue del rostro con una rapidez tan brutal que hasta Alma lo notó. No fue una reacción de simple incomodidad, fue reconocimiento. Uno de esos reconocimientos que no nacen de la memoria tranquila, sino de la culpa vieja. La mujer siguió avanzando sin apuro, como si hubiera esperado mucho tiempo ese instante y supiera que la prisa podía arruinarle la precisión. El barrio se abrió apenas para dejarla pasar. Cuando estuvo cerca, levantó el mentón y miró primero a Alma, luego las esposas, luego el polvo en su ropa, y finalmente a la gente. En sus ojos no había confusión. Había una tristeza seca, antigua, y algo todavía más inquietante, certeza. «Lo vi antes», dijo, con una voz baja que, sin embargo, cortó la calle de punta a punta. Hace 8 años. Nadie se movió. El oficial abrió la boca, pero no salió sonido. La mujer apretó el bastón entre los dedos y continuó, despacio, sin necesidad de elevar el tono. Contó que su hijo había terminado contra una patrulla en una escena demasiado parecida, también a plena luz, también acusado antes de ser escuchado, también tratado como si su dignidad fuera una provocación que debía castigarse. Dijo que el nombre del muchacho ya no importaba para el expediente, porque los papeles lo habían reducido a una estadística, pero que ella nunca olvidó el rostro de la gente que lo empujó, ni la mirada con la que luego fingió estar cumpliendo su deber. «Eras tú», añadió.
No hubo temblor en la acusación. No hizo falta. La frase cayó con la solemnidad de una campana fúnebre. Alma sintió un escalofrío atravesarle la espalda, no por miedo, sino por esa clase de dolor que aparece cuando uno comprende que lo que está viviendo no empezó hoy, ni con ella, ni siquiera en esa calle, sino mucho antes, en otras aceras, otros cuerpos, otras voces obligadas a callar. Y mientras el barrio entero entendía que el presente acababa de ser alcanzado por una cuenta pendiente del pasado, el oficial dio un paso atrás, como si acabara de ver acercarse no a un testigo, sino a la parte de su historia que creyó haber enterrado para siempre. El paso atrás del oficial fue pequeño, pero sonó en la calle como si algo más grande hubiera cedido por dentro. Ya no era solo Alma frente a él, ya no eran solo los vecinos, ni los teléfonos, ni la grabación latiendo dentro de la patrulla. Ahora también estaba el pasado, de pie bajo el mismo sol, caminando con bastón y memoria, hacia el centro exacto donde la impunidad comenzaba a quedarse sin aire. La mujer no apartó la vista. Se quedó allí, firme pese a los años, con esa clase de dignidad que no necesita fuerza física porque está sostenida por el dolor sobrevivido. «A mi hijo también lo llamaste agresivo», dijo, y cada palabra pareció colocarse en la calle como una piedra sobre otra, construyendo una verdad imposible de derribar. «También dijiste que se resistió. También escribiste que actuaste por seguridad». El barrio escuchaba sin pestañear. Alma, aún con las manos esposadas a la espalda, sintió que algo se rompía dentro de aquella escena. No con violencia, sino con justicia poética. Porque lo que el oficial había querido presentar como un incidente aislado, empezaba a mostrar su verdadero rostro. No era un error, era un patrón. No era una excepción, era una costumbre amparada por años de silencio. La mujer del bastón tragó aire, y por un instante pareció que la emoción iba a quebrarle la voz. Pero no, siguió. Contó que su hijo no volvió a ser el mismo después de aquella humillación pública, que caminó durante meses como si todavía tuviera una rodilla invisible sobre la espalda, que dejó de mirar a la policía con confianza y empezó a mirar cada sirena como se mira una amenaza. Y luego dijo lo peor, lo que cayó sobre el oficial como una puerta cerrándose para siempre. Murió 2 años después, pero no por lo que decía el informe. Murió el día que entendió que nadie iba a creerle. Nadie respiró. Hasta el aire pareció apartarse. El agente quiso hablar, levantar una defensa, negar otra vez, pero sus labios apenas se movieron, porque esa acusación no llegaba sola, llegaba enlazada con el presente, con Alma aún marcada por el asfalto, con la frase de la radio, con la cámara encendida, con la calle llena de testigos. Era como si el destino, cansado de esperar, hubiera decidido sentar en la misma escena a la herida antigua y a la herida nueva para que juntas dijeran, al fin, lo que tanto tiempo se había querido esconder. Y cuando la mujer dio un paso más, mirándolo con una pena tan profunda que dolía más que el odio, el oficial comprendió que aquella tarde ya no estaba luchando por salvar un procedimiento. Estaba mirando de frente la suma entera de todo lo que creyó que jamás volvería a alcanzarlo. Alma cerró los ojos un instante, no para escapar de la escena, sino para sentirla completa. El calor seguía cayendo sobre su piel, las esposas seguían mordiéndole las muñecas, la espalda aún conservaba la memoria brutal del peso que la había aplastado contra el suelo. Pero ahora, mezclado con todo eso, había algo distinto, una corriente silenciosa que venía de los vecinos, de la mujer del bastón, de tantas heridas que no llevaban uniforme ni expediente, pero sin nombre, rostro y cicatriz. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no miró solo al oficial, miró a toda la calle, y al hacerlo, su voz dejó de sonar como la de una mujer defendiendo su caso, para convertirse en algo más ancho, más hondo, más peligroso para quienes habían vivido siempre de que los demás callaran. «Esto nunca fue solo sobre mí», dijo despacio, con las palabras saliendo como piedras calientes desde el centro del pecho. «Por eso duele tanto, porque todos aquí reconocen esta escena». Señaló apenas con el mentón el pavimento, la patrulla, los teléfonos alzados, las ventanas abiertas. No cambian mucho las calles, no cambian mucho las caras. A veces solo cambia a quien empujan. Nadie se movió, nadie quiso romper aquel hilo. Alma respiró con dificultad y siguió, no como quien improvisa,
sino como quien durante años ha ido reuniendo dentro de sí frases que un día tenían que nacer. Dijo que la injusticia rara vez llega gritando, casi siempre llega vestida de costumbre, que primero se instala en la mirada con la que te miden, luego en el tono con el que te hablan, después en la facilidad con la que te empujan, y por último, en la tranquilidad con la que esperan que aceptes todo eso como si fuera normal. Dijo que hay barrios donde la autoridad entra como si no viniera a proteger vidas, sino a recordar jerarquías, como si algunas personas nacieran con derecho a explicar y otras solo con obligación de agachar la cabeza. Y entonces pronunció una frase que dejó a más de uno con un nudo en la garganta. Lo más cruel no es que te tiren al suelo. Lo más cruel es que quieran convencerte de que ese es tu lugar. La anciana bajó la cabeza. La mujer del niño se secó una lágrima sin soltar la mano de su hijo. El repartidor mantuvo el celular firme, pero ya respiraba como si también él estuviera sosteniendo algo mucho más grande que una grabación. El oficial quiso apartar la vista, pero no pudo, porque por primera vez no tenía enfrente a una detenida, ni a una denunciante, ni a una testigo incómoda. Tenía enfrente a la voz entera de todos aquellos a quienes alguna vez les enseñaron a callar, y esa voz apenas estaba empezando. La voz de Alma siguió creciendo sin necesidad de alzarse, como crece una grieta en un muro que ha soportado demasiados inviernos y demasiadas mentiras. Ya no hablaba solo desde su dolor, ni desde la rabia del momento, sino desde esa zona profunda donde una herida individual se encuentra con la herida de todos. Miró las casas, las aceras, las ventanas desde donde durante años tantas personas habían aprendido a observar sin intervenir, no por cobardía, sino por supervivencia. Y en su mirada no hubo reproche, hubo reconocimiento. Nos enseñan a temerles antes de conocer nuestros derechos, dijo con una lentitud que obligaba a cada palabra a quedarse. Nos enseñan a agradecer que no nos golpeen más fuerte, a confundir alivio con justicia, a creer que salir vivos ya es suficiente. El barrio la escuchó como se escucha una verdad que duele porque llega tarde, pero llega. El niño de la mujer joven alzó la vista hacia su madre, como si intuyera que estaba oyendo algo importante aunque todavía no pudiera nombrarlo. La anciana del bastón cerró los ojos un segundo, sosteniendo el recuerdo de su hijo como quien aprieta una fotografía invisible contra el pecho. El repartidor, con el brazo ya cansado de sostener el celular, no lo bajó. Sabía que estaba grabando más que una escena. Estaba preservando una ruptura. Alma tragó aire y continuó. Dijo que el abuso no siempre comienza con un golpe. A veces comienza mucho antes, cuando a una persona la miran y deciden que su ropa, su calle, su acento o su cansancio ya son suficientes para tratarla como sospechosa, como si la pobreza fuera una confesión, como si la humildad fuera una puerta abierta para el desprecio. Como si algunos cuerpos llegaran al mundo con menos derecho a ser escuchados. El oficial apretó la mandíbula, pero ya no podía interrumpirla sin empeorarlo todo. La calle se había convertido en tribunal moral, y allí no mandaban ni la placa ni la pistola, sino la claridad. Por eso esto importa, remató Alma, con los ojos brillándole no de debilidad, sino de convicción. Porque cuando uno habla, parece que habla solo, pero cuando la verdad toca una herida compartida, entonces ya no es una voz, es un espejo. Nadie aplaudió, nadie gritó. El impacto fue más hondo que cualquier estallido. Fue visible en la forma en que los vecinos comenzaron a enderezarse, como si una carga antigua cambiara por fin de sitio. Y mientras el sol seguía cayendo sin misericordia sobre la calle, el oficial entendió que estaba presenciando lo peor que podía ocurrirle a un abuso de poder. No solo había sido visto, estaba empezando a ser comprendido. Después de esas palabras, el barrio quedó suspendido en una quietud tan profunda que parecía antinatural. Ya no era el silencio cobarde del principio, ese que nace cuando el miedo le tapa la boca a la dignidad. Era otra clase de silencio, uno más pesado, más consciente, más insoportable. El tipo de silencio que aparece cuando la verdad acaba de entrar en una escena y nadie se atreve a moverla de sitio por temor a profanarla. El sol seguía incendiando la calle. Las naranjas seguían detenidas junto a la cuneta. La pantalla dentro de la patrulla seguía latiendo con su pequeña luz obstinada. Pero todo parecía lejos, como si el tiempo hubiera dado un paso atrás para obligarlos a mirar mejor. Alma permanecía de pie, con las muñecas atrapadas todavía a la espalda, los hombros tensos por el dolor.
la respiración quebrada en pequeños esfuerzos. Y aún así, lo que se imponía en ella ya no era el cansancio, sino una especie de serenidad dura, casi sagrada. La mujer del bastón no dijo nada más. No hacía falta. Su sola presencia había unido dos tiempos distintos en una misma herida. La anciana del porche apretaba los labios con los ojos húmedos. La mujer del niño lo abrazaba ahora contra su cintura, como si quisiera protegerlo no solo de lo que estaba viendo, sino de lo que aquella escena le estaba enseñando sobre el mundo. El repartidor mantenía el celular en alto, pero cada vez con menos gesto de curiosidad y más con la solemnidad de quien sostiene una prueba frente a la historia. El oficial, en cambio, parecía haberse quedado sin espacio interior. Miró a Alma, miró la patrulla, miró el suelo, volvió a mirar a la multitud. En ninguno de esos sitios encontró refugio. Ya no había una orden capaz de disolver aquello. Ya no había grito suficientemente fuerte para devolver a la calle su obediencia anterior. Lo único que quedaba era esa pausa espesa, implacable, que comenzaba a despojarlo más que cualquier acusación. Porque a veces el verdadero juicio no empieza cuando alguien habla, sino cuando nadie está dispuesto a seguir fingiendo. Y en medio de esa quietud insoportable, mientras el barrio entero contenía el aliento como si presintiera la cercanía de algo decisivo, del interior de la patrulla se escuchó un nuevo clic, breve y metálico, como si la propia máquina estuviera preparándose para entregar, al fin, aquello que haría imposible cualquier regreso. Aquel clic fue casi imperceptible, pero cayó sobre la calle con el peso de una bisagra girando en la puerta de algo irreversible. Nadie preguntó qué había sido. Nadie necesitó hacerlo. El sonido bastó para tensar aún más la escena, como si todos comprendieran que el silencio anterior no era el final de nada, sino la respiración contenida antes de una caída. El oficial lo sintió primero en el cuerpo, no en la razón, no en las palabras, en el cuerpo. En la rigidez con la que se le cerraron los hombros, en el pulso desordenado que empezó a latirle en el cuello, en esa forma tan humana y tan miserable de mirar alrededor, buscando una salida que ya no existe. Dio un paso hacia la patrulla, luego se detuvo. Miró la puerta abierta, la pantalla encendida, el reflejo del sol sobre el parabrisas. Volvió a mirar a los vecinos y encontró en ellos algo peor que el enojo: expectativa. Ya no estaban reaccionando al abuso, estaban esperando la confirmación. Esa es la clase de espera que más destruye a un hombre acostumbrado a sostenerse en la duda ajena, porque mientras exista confusión, siempre hay espacio para mentir. Pero cuando una multitud empieza a esperar pruebas, la mentira pierde oxígeno. Alma lo observaba en silencio, con la respiración todavía rota por momentos, con las muñecas aprisionadas, con el dolor hundido en la espalda como una brasa que no se apaga. Y, sin embargo, lo miraba como si el miedo hubiera cambiado definitivamente de dirección. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. A veces la mayor fuerza está en quedarse quieta justo cuando el otro empieza a derrumbarse solo. La mujer del bastón bajó los ojos un instante, como si estuviera oyendo en ese clic una respuesta tardía para su hijo. La anciana del porche se llevó una mano al pecho. El repartidor ajustó mejor el encuadre de su celular, temblando apenas. Desde una ventana alguien susurró una oración. El barrio entero estaba unido por la misma sensación. Algo estaba a punto de romperse, y no sería pequeño. El oficial humedeció sus labios y ensayó una frase que nunca terminó de salir. Quiso pedir espacio, quiso ordenar distancia, quiso, quizá, recuperar aunque fuera un residuo del viejo control. Pero la voz se le murió antes de nacer, porque en ese instante, sobre la pantalla del tablero, comenzó a reproducirse una secuencia automática reflejada en el vidrio, una imagen temblorosa pero suficiente, y él alcanzó a reconocerse en ella antes que nadie. Se vio inclinarse sobre Alma con una violencia imposible de explicar. Se vio hacerlo, y al verse, comprendió que el verdadero abismo no era que los demás fueran a descubrir la verdad, sino que ya no podría seguir escondiéndosela ni a sí mismo. Lo primero que cambió no fue el oficial, fue la calle. Como si esa imagen reflejada en el vidrio hubiera terminado de abrir una compuerta invisible. El barrio entero dejó de mirar con sospecha y empezó a mirar con certeza. Ya nadie sostenía el celular por simple impulso. Ahora lo sostenían como se sostiene una prueba, una frontera, una oportunidad que no podía volver a escaparse.
La mujer del niño dio un paso al frente y con la voz quebrada pero firme, dijo que todos habían visto suficiente. El repartidor asintió sin dejar de grabar. Desde las ventanas comenzaron a oírse frases sueltas, breves, pero cargadas de una fuerza que hasta hacía una hora parecía imposible en esa misma calle. No la toque más. Eso quedó grabado. Ya basta. No eran gritos heroicos. Eran verdades cortas, nacidas del cansancio, y por eso pesaban más. La autoridad del uniforme, esa que al principio parecía llenar el espacio por sí sola, empezó a deshacerse como pintura vieja bajo un sol demasiado fuerte. El agente quiso recomponerse, quiso decir que aquello no probaba nada, que el reflejo podía engañar, que todos estaban sacando conclusiones apresuradas, pero sus palabras ya no aterrizaban en nadie. Era como escuchar a un hombre discutir con el derrumbe de su propia casa mientras el techo ya cae sobre sus hombros. Alma seguía de pie, esposada, con el cuerpo marcado por la violencia reciente. Y aún así, la escena había cambiado tanto que por momentos parecía que era ella quien estaba sosteniendo el orden de la calle. No porque mandara, no porque gritara, sino porque su sola firmeza impedía que todo volviera a la mentira anterior. La mujer del bastón levantó por fin el rostro y dijo algo que atravesó al oficial peor que cualquier acusación directa. Esta vez no estás solo con tu versión. El barrio absorbió esa frase con una especie de temblor interno, porque ahí estaba la diferencia. Durante años, demasiadas historias habían muerto en el espacio exacto entre lo que alguien sufrió y lo que nadie pudo probar. Pero esta vez había ojos, había voces, había memoria vieja y prueba nueva. Había una herida colectiva por fin encontrando forma. El oficial miró alrededor con la expresión de quien busca obediencia y encuentra juicio, y cuando intentó llevar la mano a su radio para recuperar algo de control, varias voces se alzaron al mismo tiempo pidiendo que no tocara nada, haciendo que su gesto quedara suspendido en el aire, inútil, como el último reflejo de un poder que acababa de perder a su mayor aliado, el silencio. La reacción dejó de ser individual y se volvió coral. No hacía falta que todos dijeran lo mismo con las mismas palabras. Bastaba con sentir cómo la calle entera empezaba a inclinarse hacia un solo lado. Una vecina salió por fin de su casa y se colocó junto a la mujer del niño. Luego, un hombre mayor bajó desde la esquina con las llaves todavía en la mano, como si hubiera salido a toda prisa sin pensar siquiera en cerrar bien la puerta. Desde los balcones, más teléfonos aparecieron. Desde las ventanas, más voces. Algunas temblaban, otras sonaban roncas de impotencia, pero todas compartían algo que hasta ese día había faltado demasiadas veces: coincidencia. El oficial ya no enfrentaba versiones dispersas ni recuerdos aislados. Enfrentaba una validación colectiva, el tipo de validación que no necesita uniforme para ser autoridad, porque nace de la experiencia compartida y del coraje de no seguir negando lo evidente. Lo vimos. La tiró al piso. No le explicó nada. La trató como si no valiera. Las frases llegaban desde distintos puntos de la calle, como martillos golpeando la misma campana. Alma bajó la vista un segundo. No por debilidad, sino por la emoción extraña de sentir que el peso que había cargado sola comenzaba, por fin, a repartirse entre muchos hombros. El dolor seguía allí, claro. La espalda le ardía. Las muñecas estaban entumecidas por el metal. La boca le sabía a polvo y a sol. Pero en medio de todo eso apareció algo que casi había olvidado que existía en momentos así: amparo. No uno limpio ni perfecto, no uno garantizado por instituciones o promesas oficiales, sino el amparo más humano y más raro de todos, el de la gente decidiendo no mirar hacia otro lado. El oficial intentó levantar la voz, pero ya no imponía, interrumpía. Quiso recordarles que obstruir un procedimiento era delito, pero la frase se le deshizo antes de terminar, porque sonó ridícula frente a la evidencia de quién había pervertido realmente aquel procedimiento desde el primer minuto. La mujer del bastón se acercó a Alma cuanto pudo, y sin tocarla todavía, se quedó a su lado como una presencia que devolvía dignidad. La anciana del porche bajó hasta la acera y se plantó también allí. Uno por uno, sin necesidad de acuerdo, algunos vecinos comenzaron a formar una línea silenciosa, no agresiva, no teatral, solo humana, entre la patrulla y la mujer esposada. Y al ver ese muro hecho no de fuerza sino de conciencia, el oficial comprendió que la peor pérdida no era que lo hubieran descubierto,
sino que ya nadie en aquella calle estaba dispuesto a dejarlo mandar sobre la verdad. Y entonces ocurrió lo que, durante demasiado tiempo, había parecido imposible en esa calle. La autoridad verdadera cambió de lugar. No porque llegara una sirena nueva ni porque descendiera del cielo una justicia perfecta, sino porque el oficial, por primera vez desde que había puesto sus manos sobre Alma, ya no logró sostener la ficción de que mandaba allí. Dio un paso atrás, luego otro. No eran pasos de estrategia, sino de repliegue, pasos de un hombre que empieza a entender que su voz ya no organiza la escena, que su uniforme ya no alcanza para tapar la evidencia, que su versión ha dejado de ser refugio y empieza a parecer confesión mal disimulada. La línea silenciosa de vecinos seguía frente a Alma, y en medio de ellos se veía algo que la gente no sabía combatir: dignidad compartida. No había insultos, no había empujones, no había caos. Solo personas comunes, gastadas por el trabajo, el calor y los años, sosteniendo con su sola presencia una verdad que ya no quería volver al suelo. Alma respiró hondo. El movimiento le dolió hasta en los huesos. Tenía las muñecas dormidas, los hombros tensos, la espalda convertida en una sola punzada ardiente. Pero levantó el rostro con una serenidad que no era triunfo, sino responsabilidad. Miró al oficial y habló sin odio, como se habla cuando el dolor ya fue transformado en claridad. «Todavía puedes hacer una cosa bien», dijo. La frase dejó a todos inmóviles. «Quítame las esposas y di la verdad antes de que la verdad te arranque lo último que te queda». Nadie esperaba ese tono. Nadie esperaba esa posibilidad. No era una súplica. No era perdón. Era algo más duro. Una última puerta abierta antes del derrumbe total. El oficial la miró como si no entendiera qué clase de mujer seguía de pie frente a él, porque ella no le estaba rogando clemencia. Le estaba ofreciendo la oportunidad de dejar de hundirse. Eso, precisamente eso, lo hizo parecer todavía más pequeño. El barrio sintió el peso del instante. La mujer del bastón cerró los ojos. El repartidor no dejó de grabar. La anciana juntó las manos contra el pecho. El sol seguía arriba, inmenso, despiadado, como si quisiera asegurarse de que nada de aquello ocurriera entre sombras. El oficial bajó la vista hacia las esposas, luego al suelo, luego a su propia mano temblando junto al cinturón. Y mientras la calle entera esperaba su respuesta, como se espera el sonido exacto que decide si un vidrio termina de romperse o resiste un segundo más, él comprendió que acababa de ser colocado, por la misma mujer que quiso humillar, frente al único juicio del que ya no podía escapar, el de escoger quién sería en los próximos 10 segundos. Los 10 segundos no cayeron uno detrás de otro, cayeron como piedras dentro del pecho de todos. El oficial permaneció inmóvil, con la mano suspendida junto al cinturón, mirando las esposas como si ese metal ya no encerrara a Alma, sino a él mismo. El sudor le resbalaba por la sien, no por el calor del mediodía, sino por la presión insoportable de una verdad que se había quedado sin rincones donde esconderse. Frente a él, la mujer a la que había tirado al suelo seguía en pie, herida, agotada, con el cuerpo todavía marcado por la violencia, y aún así, era ella quien le estaba mostrando la única salida digna que quedaba abierta. El barrio entero lo sintió. Nadie habló. Nadie quiso romper aquel momento decisivo con una palabra torpe. La mujer del bastón tenía los ojos clavados en su mano. El repartidor sostenía el celular con ambos brazos, como si cargar ese registro fuera ahora una obligación moral. La anciana del porche respiraba despacio, temiendo quizá que cualquier sonido pudiera empujar la escena hacia un lugar sin retorno. El oficial tragó saliva, miró a Alma otra vez, y por primera vez desde que la había detenido, ya no la vio como un cuerpo al que doblegar, sino como un espejo insoportable. En ese espejo estaban su abuso, su desprecio, la frase por radio, la memoria del hijo perdido, la línea de vecinos, la cámara encendida, y también algo peor, la posibilidad de que toda su autoridad hubiera sido, en realidad, una larga costumbre de no ser contradicho. Entonces ocurrió. Con un movimiento lento, casi torpe, llevó la mano a las esposas. El clic del mecanismo al abrirse fue pequeño, pero en aquella calle sonó como una campana liberando años de aire atrapado. Alma cerró los ojos un instante cuando el metal dejó de morderle las muñecas. No levantó los brazos, no buscó venganza, solo dejó que la sangre regresara a sus manos
con ese dolor punzante que acompaña a todo lo que vuelve después de haber sido retenido demasiado tiempo. El oficial dio un paso atrás y con la voz rota por una humanidad que le llegaba demasiado tarde, murmuró lo único que ya no podía evitar, que había actuado mal. No fue un discurso, no fue una confesión completa, pero fue suficiente, porque la calle entendió lo esencial. El poder acababa de inclinar la cabeza frente a la verdad, y mientras Alma abría y cerraba los dedos con lentitud, sintiendo de nuevo el peso de su propio cuerpo como algo que le pertenecía, el barrio entero supo que aún faltaba una última cosa, la más íntima, la más imposible de fabricar. ¿Qué haría ella ahora con el dolor que acababa de recuperar? Alma no dijo nada al principio. Se quedó quieta bajo el sol, con las muñecas libres por fin, mirando las marcas rojas que el metal había dejado sobre su piel, como si no fueran solo heridas de ese día, sino la forma visible de muchas otras cosas que durante años no habían tenido nombre. Abrió y cerró los dedos despacio, dejando que el dolor de la circulación regresando le recordara algo esencial. Su cuerpo volvía a pertenecerle. Alrededor, el barrio seguía en silencio, pero ya no era el silencio del miedo ni el de la vergüenza. Era un silencio distinto, casi reverente, como el que se instala después de una tormenta cuando todos entienden que el paisaje ya no será el mismo. La mujer del bastón se acercó un poco más. No habló, solo extendió la mano. Alma la miró y con una ternura cansada que partía el alma, entrelazó sus dedos con los de ella. No hizo falta ninguna promesa. Allí estaban el presente y el pasado tocándose al fin, como dos dolores que por primera vez dejaban de estar solos. La anciana del porche lloraba sin esconderse. La mujer del niño le cubría los ojos al pequeño y al mismo tiempo lo abrazaba con más fuerza, como queriendo enseñarle que la dignidad también se aprende mirando quién se atreve a no callar. El repartidor bajó por fin el celular, no porque la verdad dejara de importar, sino porque había momentos que no necesitaban seguir grabándose para quedarse a vivir en la memoria. El oficial permanecía a unos pasos, derrotado no por un golpe, sino por algo mucho más definitivo, haber sido obligado a verse. Alma levantó lentamente el rostro hacia las casas, las ventanas, las aceras llenas de testigos, y dejó que una sola lágrima le recorriera la mejilla sin limpiársela. No era debilidad, era el precio exacto de haber resistido. Después respiró hondo, miró a la gente que había decidido quedarse, y habló con una voz suave, herida y luminosa al mismo tiempo. La verdadera justicia no empieza cuando alguien con poder admite su culpa. Empieza cuando los demás dejan de aceptar el silencio como si fuera normal. Nadie respondió enseguida, porque algunas frases necesitan caer hasta el fondo antes de ser comprendidas. Y mientras el sol seguía ardiendo sobre el barrio de Las Vegas, iluminando el pan abierto, las naranjas inmóviles y las marcas en sus muñecas como si todo mereciera ser visto, Alma entendió que aquella tarde no le había devuelto lo que le hicieron, pero sí había impedido que se lo tragara el olvido. Y en esa diferencia, pequeña y gigantesca a la vez, comenzó algo que valía más que una absolución. La posibilidad de que la próxima vez, en esa misma calle, alguien hablara antes, grabara antes, se atreviera antes.